Para la siguiente tabla de verdad tenemos el esquema proposicional siguiente: P negado por Q, el conector principal, y luego R por P. Ahora vemos que tenemos en realidad 4 proposiciones simples, pero que P se repite en este caso, por lo tanto solo tenemos 3 proposiciones simples. Ahora, para saber cuántas filas vamos a incluir en esta parte, lo hacemos por medio de la siguiente fórmula, que es esta. N equivale al número de proposiciones simples, que como sabemos son P, Q y R. Ahora, N vale 3 en este caso. Ahora, el número de filas va a ser igual a 2 a la N, que en este caso N vale 3. Por lo tanto, 2 a la N va a ser igual 2 al cubo. 2 al cubo son 8 filas en este caso, ¿verdad? Vaya. ¿Cómo distribuimos las 8 filas en la siguiente tabla? Va de la siguiente forma. De las 8 filas, 4 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. Esto sería para el caso de P. Para el siguiente caso, que sería el de Q, sería así: las primeras 2 serían verdaderas, las siguientes serían falsas, las siguientes 2 verdaderas y las siguientes falsas. Y para el caso de R, tenemos que va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Ok, y en este caso ya podemos continuar con lo siguiente. Para el caso de P, como P se está negando, pasan a ser las 4 verdaderas que teníamos arriba, pasan a ser falsas, y las 4 falsas que teníamos abajo pasan a ser verdaderas. Ok, en este caso continuamos con Q. Para Q, como no se está negando, pasan a ser como se habían propuesto en la versión anterior: 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y ahora tenemos que se explica en las reglas de esta parte que siempre que B por B, que sea B por B, va a ser verdadero. B por F va a ser verdadera. Y la única que va a ser falsa va a ser cuando F sea multiplicado por F, o F por F va a terminar siendo F. Pero de lo contrario, todas van a ser verdaderas. Para el caso siguiente se da así: F por B es B, y todas estas van a ser verdaderas. La única que van a ser falsas cuando sea F por F, que en este caso son estas dos. Para las siguientes, todas van a ser verdaderas, y las tenemos así. Este es el resultado del primer paréntesis, porque estas, por estar entre paréntesis, se hacen así, y luego al final se soluciona lo que es el conector, que el conector vendría a ser la multiplicación del resultado del primer conector por el segundo conector, por el segundo paréntesis, perdón, el primer paréntesis por el segundo paréntesis. Y por el segundo paréntesis tendría que ser así, como dijimos al principio, ¿verdad? R va a ser así: B, la primera verdadera, la segunda falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Y para P, pues para P va a ser igual que al principio: 4 verdaderas y 4 falsas. Bueno, no, va a ser igual que en esta parte, porque aquí fue diferente por el hecho de que se estaba negando mediante este símbolo. Así que aquí tenemos otra regla
Bueno, tenemos la multiplicación que va a ser igual a b por b, pues por ende, ¿verdad? Va a ser b, que es esta. Esto va a ser el resultado de la multiplicación de esto. F por b va a ser f, b por b va a ser b, f por b va a ser f, y b por f va a ser f, f por f pues es f, y b por f es f, f, y al final terminamos con f. Las únicas verdaderas van a ser las que en realidad son cuando la primera y la segunda son verdaderas, pues ni modo, el resultado va a ser verdadero. De lo contrario, basta que una sea falsa para que el resultado sea falso. Como en este caso solo en 2 ocasiones se nos presenta verdadero por verdadero, entonces va a quedar así, de la siguiente forma. Ahora, la regla para la solución del conector dice que va a ser falsa siempre que la primera o que la primicia de las dos a tratar sea verdadera. Siempre que la primera sea verdadera, el resultado va a ser falso. De lo contrario, todas van a ser verdaderas. Verdadera por falso y terminará siendo falsa. En este caso, como ella es la solución del conector principal, multiplicamos el resultado del primer paréntesis por el resultado del segundo paréntesis, que en este caso es este. Y como ya dijimos, la regla anterior dice que basta que la primicia o que la primera proposición a tratar sea verdadera y la siguiente falsa para que el resultado sea falso, podemos ver de la siguiente forma. Verdadero por verdadero, pues termina siendo verdadero. Ahora, verdadero por falso, y como la regla lo dice, termina siendo falso, porque la primera es verdadera y la causal es falsa, entonces termina siendo falso. Aquí es falso, pero la causal es verdadera, entonces termina siendo verdadera. Ahora, f por f, esto, la regla lo dice, va a ser verdadera. Y luego tenemos que verdadero por f va a terminar siendo falsa, como en la segunda que hicimos anteriormente, termina siendo falsa. Y bueno, en las siguientes, como podemos ver, son verdaderas y las siguientes son falsas, entonces termina siendo falsa. Y de esta manera podemos ver que este sería el resultado total del esquema proposicional para la tabla de verdad que ya resolvimos. Este sería el resultado final de la tabla de verdad antes explicada.